La primera vez que bajé a la morgue del hospital sentí una presión extraña en el pecho, como si el aire allí abajo tuviera un peso distinto. Una densidad invisible que se acumulaba entre los pulmones y obligaba a respirar más despacio, con cuidado, como si cada inhalación pudiera despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido en la oscuridad. Había trabajado durante años en hospitales y conocía bien el olor de la muerte reciente, ese perfume metálico mezclado con desinfectante y frío industrial. Pero la morgue de aquel edificio antiguo tenía algo diferente, algo que no podía explicarse con la lógica médica que me había acompañado durante toda mi carrera. Era un silencio demasiado profundo, un silencio que no parecía la simple ausencia de sonido sino la presencia de algo que escuchaba. Mi turno comenzaba siempre después de medianoche, cuando el hospital se volvía más lento, más somnoliento. Y los pasillos superiores quedaban habitados únicamente por el eco lejano de monitores cardíacos y pasos ocasionales de enfermeras cansadas. Pero la morgue estaba en otro mundo. Bajo tierra, lejos de todo, donde el tiempo parecía avanzar con la misma lentitud con la que se enfrían los cuerpos. Aquella noche había 7 cadáveres. Recuerdo el número con una claridad inquietante porque el sistema de refrigeración estaba organizado en cajones numerados del 1 al 10. Y el séptimo siempre me producía una incomodidad particular, una sensación casi infantil de querer evitar mirarlo directamente durante demasiado tiempo. No tenía motivos racionales para sentir eso, al menos al principio. Era simplemente un cajón metálico como los demás, frío, limpio, silencioso. Hasta que empezó a abrirse. No fue algo dramático ni violento. No hubo golpes ni sonidos bruscos. Simplemente, mientras revisaba unos informes sobre la mesa de acero inoxidable, escuché un roce suave, casi tímido, como si alguien estuviera moviendo lentamente una puerta demasiado pesada. Cuando levanté la mirada, el cajón número 7 estaba abierto unos pocos centímetros. Pensé que había sido descuido mío. Tal vez no lo cerré bien al revisar el cuerpo unas horas antes. Me acerqué con la calma mecánica de alguien acostumbrado a la muerte y empujé el cajón hasta cerrarlo completamente. El metal hizo un sonido seco. Regresé al escritorio. 5 minutos después, volvió a abrirse. Esta vez lo escuché con claridad, ese mismo deslizamiento lento y cuidadoso, como si algo desde dentro estuviera empujando con una paciencia infinita. Me quedé inmóvil observando el cajón desde el otro extremo de la sala, tratando de convencerme de que debía existir una explicación técnica, un fallo en los rieles metálicos, una leve inclinación del suelo. Pero mientras lo miraba, el cajón se abrió un poco más. Solo unos centímetros más. Lo suficiente para que la oscuridad interior pareciera respirar. Sentí un frío recorrerme la espalda cuando me acerqué otra vez, porque al mirar dentro comprendí algo que me heló la sangre. El cuerpo no estaba en la misma posición. Horas antes había dejado al hombre con las manos cruzadas sobre el abdomen, una postura rutinaria que repetía con cada cadáver. Pero ahora los brazos descansaban a los lados del cuerpo, como si alguien, o algo, hubiera decidido colocarlos así. El rostro seguía cubierto por la sábana. Sin embargo, había algo debajo que me hizo sentir una presión insoportable en el estómago. El pecho. El pecho estaba ligeramente elevado. Como si hubiera respirado. Retrocedí lentamente, intentando controlar el impulso irracional de correr escaleras arriba y abandonar el turno. Los médicos somos personas entrenadas para enfrentar la muerte sin supersticiones, para comprender el cuerpo humano como un mecanismo biológico que eventualmente se detiene. Pero mientras observaba el cajón número 7 comprendí algo horrible. La sábana estaba moviéndose. Muy despacio. Subiendo y bajando con una cadencia mínima, casi imperceptible. Respiración. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí mirando aquel movimiento imposible. Tal vez minutos, tal vez segundos. Pero finalmente reuní suficiente valor para acercarme y retirar la tela del rostro. Lo que vi debajo no fue lo peor. Lo peor fue lo que ocurrió después. Porque cuando levanté la sábana, los ojos del cadáver se abrieron. No lentamente.
no como en una película. Se abrieron de golpe. Y me miraron con una claridad húmeda y consciente que ningún muerto debería tener. Sentí como mi mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación médica, alguna condición neurológica absurda, un error en el diagnóstico de muerte. Cualquier cosa que pudiera salvarme de comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Pero el cadáver habló. Con una voz débil, arrastrada, como si cada palabra tuviera que abrirse paso entre órganos que ya no funcionaban. No, soy el 7. La morgue estaba completamente vacía aquella noche. Solo había 7 cuerpos. Entonces el hombre volvió a hablar. Y sus labios formaron lentamente una frase que todavía hoy me despierta empapado en sudor en mitad de la madrugada. Yo, soy, el 8. Y detrás de mí escuché abrirse otro cajón. La morgue donde los muertos respiran. Nunca me gustaron las morgues, pero el trabajo nocturno pagaba mejor. La necesidad tiene una forma muy silenciosa de obligarte a aceptar cosas que en otra vida jamás habrías aceptado. La primera noche que entré a ese lugar sentí que el aire era distinto, más denso, como si cada respiración tuviera que abrirse paso. Caminaba por el pasillo largo iluminado por luces blancas que parpadeaban de forma irregular. Pensé que tal vez era simplemente el olor químico. Esa mezcla de desinfectante, metal y algo más profundo y dulce que preferí no identificar. Sabía que no era el olor lo que me incomodaba, sino la sensación de que el edificio entero estaba en silencio por una razón, como si estuviera esperando algo. Las morgues combinan aislamiento, frío, silencio y la presencia de la muerte, generando una atmósfera psicológica muy intensa. Mi trabajo era sencillo: revisar registros, vigilar cámaras y asegurarme de que todo permaneciera en orden durante la noche. Pero al entrar a la sala de refrigeración sentí un frío distinto, que parecía salir del suelo y subir por mis piernas lentamente. Caminaba entre las bandejas metálicas numeradas pensando que cada uno de esos cajones tenía una historia que había terminado mal. Esa idea comenzó a quedarse conmigo, como si la morgue no guardara cuerpos sino pensamientos incompletos y recuerdos sin dueño. Las primeras noches no ocurrió nada extraño, pero poco a poco empecé a notar detalles pequeños, cosas que cualquier persona habría ignorado. Como cajones que parecían no estar exactamente en la misma posición, o luces que parpadeaban siempre cuando yo pasaba. Lo que empezó a molestarme no eran los sonidos sino la sensación constante de no estar solo, de sentir una atención sobre mí. Empecé a evitar mirar directamente los cajones, temiendo que si miraba demasiado tiempo uno de ellos, algo iba a pasar. Hasta que una noche, mientras revisaba los registros, noté que uno de los cajones estaba ligeramente abierto, apenas unos centímetros. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo sin moverme, sintiendo como el corazón me golpeaba el pecho con una fuerza lenta y pesada. Me obligué a caminar hasta él. Cada paso de mis zapatos contra el suelo parecía demasiado vivo para un lugar donde todo estaba muerto. Puse la mano en el metal y sentí un frío que dolía en la piel. Lo empujé lentamente hasta cerrarlo por completo. En ese momento escuché claramente algo detrás de mí, un movimiento leve, como el roce de tela contra metal. Me giré demasiado rápido, pero no había nada. Solo filas de cajones idénticos, silenciosos, inmóviles, como si siempre hubieran estado así. Esa noche me quedé en la oficina mirando las cámaras, tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Alrededor de las 3 de la mañana, vi un movimiento en la cámara de la sala de refrigeración. Un cajón se había deslizado apenas unos milímetros. Me acerqué a la pantalla lentamente. El miedo empezaba a crecer en mi estómago porque sabía que yo había cerrado todos los cajones. La luz parpadeó y juraría que vi algo de pie al fondo del pasillo, una figura oscura, inmóvil, demasiado alta para ser una mesa. Cuando la luz volvió, la figura ya no estaba. Lo que sentí no fue sorpresa, fue reconocimiento, como si supiera que iba a haber algo allí. Empecé a escuchar respiraciones cuando caminaba por el pasillo frío. Respiraciones muy suaves, como si alguien intentara no hacer ruido.
Cada vez que me detenía el sonido desaparecía, pero al caminar lo escuchaba otra vez, sincronizado con mis pasos, imitando mi ritmo. Dejé de dormir bien. Al cerrar los ojos imaginaba los cajones abriéndose lentamente uno por uno en la oscuridad. La noche en que todo cambió entró un cuerpo nuevo, un hombre que había muerto en circunstancias que nadie me explicó. Mientras llenaba los formularios no podía dejar de mirar el cajón. La oscuridad dentro parecía más profunda, más espesa. Escuché un sonido muy leve, un golpe suave desde dentro del cajón. Luego volvió a sonar, 2 golpes lentos. Me quedé inmóvil, sintiendo como el sudor frío me recorría la espalda. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Reuní el valor para acercarme. La respiración me temblaba tanto que apenas podía ver bien el número en la etiqueta. Apoyé la mano sobre el metal y desde el otro lado algo golpeó una vez más, justo debajo de mi mano, como si supiera dónde estaba. No recuerdo haber salido de la sala fría. Solo recuerdo estar en la oficina temblando, mirando las cámaras. Vi en la pantalla algo que me dejó sin fuerza. El cajón donde estaba ese cuerpo comenzó a abrirse lentamente desde dentro. Una mano pálida apareció en la abertura, moviéndose lentamente. No como alguien que intenta escapar, sino como alguien que ya sabe. Como alguien que sabe que tarde o temprano yo voy a tener que entrar otra vez a esa sala. Durante mucho tiempo me pregunté por qué seguí trabajando allí, hasta que una madrugada escuché mi propio nombre susurrado. En ese momento entendí algo que me heló. Reconocí la voz que susurraba mi nombre, y lo que me destruyó fue darme cuenta. Darme cuenta de que la voz era la mía, saliendo desde dentro de uno de los cajones.